Buenas tardes a todos quienes se están conectando a esta hora ya para unirse a la segunda sesión de nuestro curso online de epilepsia para becados y médicos no especialistas. Esta es la octava versión del curso, como les contaba la semana pasada, y por supuesto por la situación en la que nos encontramos, estamos haciéndolo en esta modalidad online. Quiero contarles que la sesión anterior tuvimos la oportunidad ya de revisar algunos temas que van a ir apareciendo ahí en la pantalla para que hagamos un poquito de memoria. Ya vimos la introducción, los conceptos más básicos acerca del diagnóstico de las epilepsias, los principios generales del tratamiento y pronóstico, y hoy día, 22 de octubre, nos corresponden dos nuevos temas. La primera clase es sobre el rol de la enfermería en epilepsia, que va a estar a cargo de Alejandra Altamirano, enfermera y además coordinadora de nuestro centro médico en la Liga. Y posteriormente nos va a acompañar con otro tema la doctora Francesca Solari, neuróloga infantil, que nos va a hablar sobre epilepsia en la niñez y principalmente todo lo referido a las comorbilidades en esta etapa. Les recuerdo además que la certificación de este curso requiere un 75% de asistencia y un 60% de aprobación de una prueba final que ustedes nos pueden solicitar escribiendo al mail cursos@liche.cl, y que las semanas que vienen sería la semana 3 del 29 de octubre con las clases que están ahí en pantalla, primero sobre epilepsias en el adulto, epilepsias y mujer también, y posteriormente para finalizar la semana 4 vamos a tener los temas de epilepsia y familia y manejo de crisis en servicio de urgencia. Entonces, para partir esta segunda sesión, voy a dejar con ustedes a Alejandra Altamirano, enfermera. Ella nos va a hablar específicamente del rol de enfermería en la atención de personas con epilepsia, y los invito a escucharla como primera expositora hoy día. Muchas gracias, Loreto. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es súper importante exponer esta parte que tiene que ver mucho con el tratamiento y el manejo de los pacientes con epilepsia. Quizás un trabajo que no se nota tanto, pero bueno, vamos a ver de que hay harto que hacer aquí, así que primero vamos a... ya se recordó un poquito la introducción. Anteriormente en el curso ya se habló de lo que es conceptos básicos acerca del diagnóstico de la epilepsia, principios generales del tratamiento y pronóstico. Y en relación a eso, bueno, nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue para el paciente y la familia? Si nos ponemos en el contexto de que en relación a las clases anteriores ya salió un paciente con diagnóstico de epilepsia, con un tratamiento, por ciertas indicaciones y, bueno, un diagnóstico que es crónico, que es, digamos, de larga data, que requiere un tratamiento ordenado, ¿cierto? Y que probablemente salen con varias dudas después de una consulta que no es tan larga, ¿cierto? Y que al momento de que se le entrega la información al paciente y la familia a veces escuchan el diagnóstico y después probablemente dejaron de escuchar lo que le dijo el médico por el shock que a lo mejor les pudo haber significado este diagnóstico. Entonces, en relación a eso, bueno, vamos a hablar un poquito y contarles a modo de introducción el quehacer de la enfermería, a modo como más global, y hablar específicamente de la atención de enfermería en epilepsia. Hablar un poquito de la valoración que le hacemos al paciente, qué le vamos a enseñar, un poco en relación a la epilepsia, al tratamiento, el registro de las crisis y gestión de enfermería también en relación a la epilepsia. Decirles que, bueno, la enfermería engloba un tema que tiene que ver con la gestión del cuidado, que implica planificación, organización, todo esto en relación a nuestra formación profesional, que es bastante completa. La gestión del cuidado es entendida como el ejercicio profesional de la enfermera sustentado en su disciplina. La ciencia del cuidar, en el fondo, es como se asocia al cuidar, pero esto implica muchas cosas, ¿ya? Aplicando el juicio profesional y los conocimientos que tenemos para planificar, organizar, controlar a nuestros pacientes, brindarles cuidados oportunos. Y
hay que ir fijando ciertas metas, objetivos, teniendo también, considerando estrategias sobre cómo vamos a aplicar esto. También dentro de nuestra labor tiene que ver también con la promoción, prevención, restauración de la salud, acciones también derivadas del diagnóstico y tratamiento médico, administración de los recursos, y bueno, hacer funcionar a veces hartos servicios que conlleva un tras bambalinas, digamos, que está como súper relacionado al quehacer de la enfermera, más allá a lo mejor a la visión que uno tenga como de la enfermera que está haciendo procedimientos, quizá pinchando, poniendo medicamentos, ¿cierto? Hay harto más atrás. Y en relación a eso tenemos como 4 roles súper bien definidos que tiene que ver con el rol asistencial propiamente tal, que uno a lo mejor si se lo imagina tiene que ver con la atención directa, en pacientes a lo mejor que están hospitalizados o que están con en algún procedimiento, que tenemos que hacer atención e intervenciones más directas en relación a una expertilla más en relación a procedimientos, pero también en el ámbito más ambulatorio o si se quiere atención primaria o en el rol más de la comunidad tiene que ver con un poco escucha, acompañamiento del paciente, ¿cierto? En relación a la gestión de recursos, recursos humanos, implica en el fondo gestionar todo un servicio y específicamente en epilepsia se puede hablar también del policlínico, de las consultas, de un montón de cosas más bien administrativas. Rol de investigación, en el fondo apoyar a lo que es investigación, también mantenernos siempre al día en relación a los conocimientos, y sobre todo en epilepsia, o sea, tenemos que tener mucho conocimiento en relación a esto específicamente para poder educar y resolver dudas a los pacientes. Y el rol educativo que en atención de enfermería de epilepsia es fundamental, es como el eje central de todo. Y en relación a esto y a estos 4 como roles de enfermería, tenemos que hacer un acompañamiento, contención y escucha a muchos pacientes después de esta consulta o este diagnóstico que reciben o en sus controles en relación a lo largo del proceso, digamos, de la enfermedad. Tienen muchas preocupaciones, miedo, entonces, bueno, siempre acuden y nosotros estamos como disponibles ahí para atenderlo. Por lo menos en el centro médico de la liga sin horario, no hay una agenda como para la enfermera, digamos, si el paciente tiene alguna duda, necesita algo, puede ir. Le hacemos contención, escucha, eso es súper importante. Y atención directa al paciente, esto ya es sobre todo en el nivel secundario, terciario, cuando hablamos de hospitalización o procedimientos como más específicos. Y atenciones de urgencia. En la gestión, bueno, siempre la gestión de recursos humanos, materiales, para brindar la mejor atención al paciente y su familia, en todos los niveles de atención, nivel primario, secundario, terciario, investigación, lo que ya les mencionaba antes, y el rol educativo, que es en lo que más voy a explayarme, que tiene mucha relación con el manejo del tratamiento del paciente con epilepsia. ¿Y por qué es importante la educación en las epilepsias? La epilepsia es la enfermedad neurológica crónica no transmisible más frecuente en el mundo y de mayor impacto. ¿Ya? La OPS-OMS establece que es una patología frecuente, tratable en su mayoría, pero que afecta severamente al individuo en términos de calidad de vida, siendo altamente estigmatizante, y eso es algo que acompaña a la epilepsia y en la que tenemos que luchar en el fondo para que esto deje de ser así. Las enfermeras de los 3 niveles de atención tenemos que incluir la educación para el autocuidado como un componente esencial, o sea, imaginémonos, por ejemplo, que el paciente llega a la urgencia, queda hospitalizado, entonces ahí va a tener contacto con personal de enfermería, ¿cierto? Que ahí, desde ahí parte la educación un poco explicando lo que le pasó, ¿cierto? Entonces la educación es transversal desde que comienza esto. Reforzar la adherencia a la medicación, explicarle de qué se trata y adoptar otras conductas saludables. Pero lo importante es saber de que la educación que aporta el profesional de enfermería es transversal en todo nivel. Y esto da resultados positivos en el tratamiento y calidad de vida del paciente con epilepsia. Y en relación a la educación del paciente, ¿cómo vamos a tratar al paciente con epilepsia? Bueno, nosotros sabemos de que la epilepsia, hablamos siempre de las epilepsias porque puede ser muy variable, influye la edad, factores en relación a dónde ubica la zona epileptógena, la sintomatología del paciente, su contexto familiar, entonces siempre la educación y lo que se le explica al paciente va muy en relación a su escenario. Para eso necesitamos
profesionales competentes, digamos, que estén capacitados en eso. O sea, una enfermera, por ejemplo, que está en la atención primaria, que no ha recibido capacitación en epilepsia, no le va a poder dar una educación bien acertada al paciente porque hay dudas. Entonces es súper importante que los pacientes, o sea, que los profesionales de enfermería estemos capacitados en este tema. Información también clínica del paciente, saber bien de qué se trata su epilepsia, sujetos a avances tecnológicos, en relación al caso puntual, a lo mejor pueden haber cambios que se le puedan aportar al paciente, ¿ya? Entonces el tratamiento es súper particular para cada uno. El objetivo es la mejoría de la calidad de vida. Es uno de los principales objetivos del tratamiento de la epilepsia, y para esto la educación es súper importante, ¿ya? Va dirigida a aumentar los conocimientos en relación al diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, con programas educativos en los que participe un equipo multidisciplinario. O sea, tenemos que incluir acá al equipo, no lo hacemos solas tampoco, y esto también se traduce en una reducción del estigma y la discapacidad asociada a ella. O sea, el paciente, en la medida que conoce y sabe lo que tiene, va a poder manejarse mejor, se va a empoderar, va a saber qué hacer, y le va a ir perdiendo el miedo. Entonces, en la medida que le entreguemos las herramientas para que pueda, en el fondo, enfrentarse a la sociedad un poco de mejor forma, pero si él no sabe, va a ser difícil poder llevar la enfermedad. ¿Por qué educar al paciente y la familia? La adherencia al tratamiento se puede optimizar educando al paciente, familia y cuidadores. Disminuye el estigma asociado. En el fondo vamos a ir dilucidando algunos mitos, creencias que hay en relación a la epilepsia. También favorecer la adherencia al tratamiento en relación a usar dosis lo menos fraccionadas posible en relación al tratamiento. Relación positiva entre los profesionales de salud, el paciente y la familia, que ellos sepan de que somos un apoyo, que estamos para apoyarlos a ellos. Y fomentar el automanejo de la enfermedad. O sea, eso es súper importante, y diría lo más importante, para que logremos que los pacientes con epilepsia tengan la mayor independencia posible también. Para esto incorporamos el modelo de autocuidado, que tenemos que considerar varias variables: la edad del paciente, ¿cierto?, su etapa del ciclo vital, cómo es su situación socioeconómica, su realidad, su situación sociocultural, a qué accesos tienen en cuanto a tecnología, información, qué es lo que quiere hacer también de su vida, ¿cierto? Y promover el autocuidado fomentando hábitos que hay que ir enseñándoles en relación a la epilepsia para que puedan manejar mejor la epilepsia, y casi pasa a ser algo que sea como más bien secundario y no los defina propiamente tal, ¿cierto? Que no se defina solo por tener epilepsia. En relación a la valoración de enfermería, ya cuando vamos a atender al paciente propiamente tal, tenemos que considerar varios aspectos. Hacemos una valoración súper completa. Es necesario para nosotras saber el diagnóstico del paciente, tipo de crisis. En este sentido, nosotros, bueno, necesitamos un acceso a la ficha si es que estamos en un contexto de un centro médico, por ejemplo, a la ficha con ojalá un buen registro, bien completo, saber bien qué tipo de crisis y diagnóstico tiene el paciente, las frecuencias de crisis. Vamos viendo también las indicaciones médicas, el tratamiento. El paciente también nos va a llegar con nosotros a lo mejor con lo que el doctor les entregó, pero siempre nosotros nos vamos a apoyar en la ficha médica y vamos viendo ahí bien qué es lo que está descrito para saber qué conocimientos o qué información le vamos a entregar. También tenemos que considerar el nivel educacional del paciente. O sea, nos podemos encontrar aún con pacientes que no saben leer ni escribir. Tenemos que ver ahí estrategias para poder entregarles la información, educarlos y que nos entiendan lo mejor posible. Ojo con el cuidador, estar atenta en el fondo de la valoración, y cuando estamos frente al paciente y a su cuidador, dependiendo de la edad, es importante también saber y darse cuenta cómo está a lo mejor la mamá de ese niño, si realmente está en un estado en que puede cuidarlo o si se ve muy afectada, porque también pasa que si el cuidador principal está deprimido, está mal, obviamente el tratamiento para el paciente no va a ser óptimo. Entonces eso también hay que atenderlo en un contexto integral, generar las derivaciones correspondientes. En el caso, bueno, puntualmente de la liga,
se da apoyo igual a los cuidadores principales en caso de que lo necesiten, porque está en el contexto, o sea, nosotros si no tenemos al cuidador bien, el paciente no va a estar bien. Considerar también la etapa del ciclo vital, si es un niño, a lo mejor si es una mujer que está recién formando una pareja, que eventualmente va a querer tener hijos, entonces en relación a eso uno va enfocando también algunas temáticas que quizá al paciente no se le van a ocurrir las dudas, pero uno puede también irlas aclarando o adelantándose un poco y disipando ciertos temores. Considerar las redes de apoyo que el paciente pueda tener o no tener, y generar también ahí los enlaces, considerar y evaluar las medidas de autocuidado actuales, si realmente valora la enfermedad, sabe o tiene claro que tiene que hacer algunos cambios o no, considerar aspectos socioculturales también, indagar un poquito qué conocimientos tienen ellos en relación a la epilepsia, que ellos cuenten un poco qué es para ellos, qué hay que hacer, qué significa, y ir aclarando algunas cosas, porque hay hartos aspectos y hartos mitos que todavía están vigentes en la sociedad y que uno se encuentra y que de repente uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Bueno, todavía están, entonces hay que ir disipando todas esas cosas. El nivel de autonomía también en relación al paciente y el cuidador principal. A veces esta relación a lo mejor uno valora que el paciente puede tener mayor autonomía de la que realmente parece porque el cuidador está muy encima del paciente y eso, claro, se pesquisa y hay que ver ahí con el médico y con el equipo multidisciplinario cómo poder ayudar, sobre todo si son a veces niños que ya están pasando una etapa más de adolescencia o ya de adolescencia más a la adultez y el cuidador sigue ahí como si fuera un niño chico, entonces eso también hay que evaluarlo y manejarlo. Y también hablar un poquito de urgencias en epilepsia. Y específicamente, bueno, esto era lo que vamos a ir indagando y viendo en relación a lo que sabe el paciente, su familia, y qué le vamos a enseñar. Dentro de los temas importantes que le vamos a enseñar, y esto va a ser súper personalizado en relación al paciente, y a su epilepsia propiamente tal, vamos a explicarle de qué se trata su epilepsia. O sea, en este caso puntual necesitamos que él aprenda a manejar su epilepsia, si es focal, si es generalizada, cómo son sus crisis, ¿cierto? No vamos a necesitar explicarle a lo mejor a grandes rasgos cómo es, si estamos en una educación más bien particular, directamente hacia el paciente, no en un grupo, digamos. Orientarlo para que reconozca sus crisis, si es que es posible, o sea, si sabemos nosotros a través de la ficha de que el paciente tiene una epilepsia focal, de alguna zona en específico, más o menos sabemos quizá qué síntomas puede tener y quizá orientarlo y diciendo, a ver, tú sientes algo antes, te has dado cuenta, trata de pensar si es que antes que te dé la crisis sientas algo y ayudarlo a ir reconociendo a lo mejor su sintomatología para que de a poquito vaya manejando mejor su enfermedad. En el caso de que sean pacientes que tengan en el fondo cierta frecuencia de crisis, otros a lo mejor no van a tener crisis en mucho tiempo. Enseñar también a registrar sus crisis, explicar al paciente y familia qué hacer en caso de crisis. La idea es que ellos sepan y incitarlos y fomentar de que esto se lo cuenten a otras personas, de que el paciente si tiene cierta edad se lo pueda contar también a alguno de sus mejores amigos, por ejemplo, si estamos hablando de un adolescente o preadolescente, si tiene a lo mejor algún amigo de confianza. La idea es que se sienta seguro, si van a salir, por ejemplo, que la persona que lo acompaña sepa que tiene epilepsia, qué va a hacer. Y para eso necesitamos, primero, que el paciente sepa cómo manejarse y tenga esa confianza, ¿cierto?, para poder también contarle a los demás y apoyarse en eso. Explicar en qué consiste su tratamiento, explicarle que su tratamiento, hablando específicamente farmacológico, cómo tiene que manejarlo, explicarle de que es un tratamiento que tiene que tomar a largo plazo, que no puede hacer suspensiones bruscas, que eso, bueno, lo vamos a ver más adelante en relación a los factores precipitantes, pero eso es fundamental, o sea, que el paciente sepa de qué se trata y qué pasa si no lo usa, si lo suspende. Mostrar también técnicas de adherencia al tratamiento y prevención de olvidos, enseñar los precipitantes de crisis y cómo manejarlo y fomentar hábitos de vida saludable. Por ejemplo, en relación al cuaderno de crisis, este es el que tenemos nosotros en la liga, el que le entregamos a los pacientes. Hay una versión esa es la versión de hombre, de adulto, digo hombre porque hay una versión de mujer que incluye algunas cosas específicas de la mujer, y también hay una versión también más para niños. Pero
También menciono esta imagen la muestro como en relación al video de crisis, porque también hoy en día se está un poco implementando y tanteando con las familias si es que se animan a grabar una crisis, y a veces los médicos también se lo piden, para mostrarla, porque a veces las imágenes hablan más que 1000 palabras y las crisis son la manifestación clínica de la epilepsia, y para el neurólogo es súper importante poder verla, sobre todo si han habido cambios o cosas que al paciente le generen dudas o al médico. Entonces también les explicamos que es algo personal, que ellos pueden decidir hacerlo o no, y obviamente mostrárselo de forma personal a su médico, pero es algo que está ayudando bastante en relación al control y sobre todo al diagnóstico de la epilepsia. Esta es la parte del registro diario que está en el cuaderno, entre otras cosas, pero nosotros les explicamos cómo funciona, y lo fundamental de esto es que, bueno, primero el paciente le va a atribuir una simbología a su crisis, ¿ya? A su crisis en específica. Por ejemplo, el triángulo va a significar náusea y desconexión. Ya tenemos que esto es mensual, estamos en el mes de octubre, y el paciente registró una el día 2 y de otra el día 8, y que fueron en la mañana. Entonces, la idea es generar una tendencia, sobre todo en pacientes que no se ha logrado un control de crisis, más que nada para saber la tendencia, si va a la disminución, si se mantienen más que nada dentro del mismo parámetro, si aumentan, disminuyen, ¿cierto? Entonces esto se les explica por qué es importante hacer este registro, porque también así el médico que los va a ver, su neurólogo, su tratante, va a poder estudiar y analizar mejor el patrón de estas crisis y hacer ajustes en el tratamiento. Entonces eso va dentro de la educación que se le hace al paciente en la atención de enfermería. También les explicamos sobre los factores precipitantes de crisis, el olvido de las dosis de medicamento. En el fondo esto tiene mucha relación con la educación, o sea, si a lo mejor nadie les dijo, el doctor les dijo, pero se les olvidó, y justo suspenden porque, bueno, encontraron que ya estaban mejor y se sintieron bien y suspendieron y comenzaron con crisis nuevamente, hasta incluso explicarles el riesgo en fondo, estatus por suspensión brusca de fármacos, ¿cierto? Esto adecuado a un lenguaje obviamente para el paciente. La idea no es asustarlos, pero sí concientizarlos de que el olvido de dosis es peligroso y que deben evitarlo, entregarle herramientas como evitar también este olvido de dosis, indagar por qué a lo mejor se le está olvidando, a lo mejor las dosis realmente están muy seguidas y a lo mejor ese paciente va a necesitar un ajuste en el esquema y usar un fármaco que pueda usarlo quizá una vez al día, 2 veces al día en vez de 3, y hacer ese enlace también con el doctor, explicarles por qué la privación de sueño es un gatillante de crisis y qué tienen que hacer para prevenirlo, y si van a ir a fiestas, sobre todo en adolescentes o adultos que pueden tener necesidad a lo mejor de un trasnoche, explicarles qué tienen que hacer, hablarles sobre la ingesta de alcohol y droga, en fondo, en relación como a que son precipitantes de crisis. También hablarles sobre los estímulos luminosos, que si bien están las epilepsias fotosensibles, acá esta duda es como súper frecuente. A veces los papás como que le suspenden a los niños todas las pantallas porque creen que les va a hacer mal, y en realidad no tienen diagnóstico de epilepsia fotosensible. Entonces ahí tenemos que reforzar y explicarles que no tienen problema con las luces, pero sí ellos tienen que controlar el uso de pantallas desde otro punto de vista, en relación a un hábito saludable de uso de pantallas, por así decirlo, que no se queden toda la noche, ¿cierto? Pero evitar pasar de un extremo a otro. Entonces, porque nos encontramos a veces con papás como que les cambian hacia un estilo de vida súper estricto a los niños, y en realidad es algo innecesario. Entonces hay que nivelar un poco esa información y bajarle un poco también la ansiedad a los papás, por ejemplo, si estamos hablando en el caso de niños. Los estados febriles, explicarles que pudieran eventualmente gatillar crisis, en el fondo orientarlos a prevenir enfermedades frecuentes, resfrío, en niños infecciones urinarias, por ejemplo, asociadas a problemas de higiene, cosas generales que se les puede ir explicando en relación, insisto, a la edad del paciente y a su situación personal. También algunos factores emocionales, explicarles cómo funciona el tema de la hiperventilación, por ejemplo, en pacientes con epilepsias de ausencia, hablarles del tratamiento con otros fármacos, que sí pueden haber interacciones, entonces no es llegar e iniciar cualquier otro tratamiento, es bueno tener ahí la asesoría de su médico tratante, y también, bueno, con las enfermeras, que tenemos también esa posibilidad de acceso para que resuelvan dudas y orientarlos, si a lo mejor es necesario que pidan hora con el neurólogo o no,
¿cierto? Y también hacer ese seguimiento. También les enseñamos a qué hacer en caso de crisis. No me voy a explayar en esto porque eso se va a ver más adelante, pero explicarles siempre según su tipo de crisis. No todos tienen, por ejemplo, epilepsia focal, pero si tienen epilepsia focal, explicarles en ese caso qué hacer en caso de crisis tónico-clónica. A lo mejor un paciente con epilepsia focal nunca ha tenido una crisis tónico-clónica generalizada, pero puede tenerla. Entonces igual hay que entregarle ese conocimiento. Cuando acudir al servicio de urgencia también le explicamos eso, para que no hagan sobreuso. O sea, hay papás o pacientes que por una crisis van al servicio de urgencia inmediatamente, y si tienen crisis una vez al mes o semanales, van todas las semanas al servicio de urgencia. Entonces eso se les aclara también un poquito para evitar eso, ese como sobreuso del servicio de urgencia, que ya después lo llevan y no les hacen nada, y se molestan, se frustran. Y enseñarles a usar medicamentos SOS si es que lo tienen indicado. Por ejemplo, hay pacientes con epilepsias más bien refractarias que tienen uso de midazolam bucal, y que eso se les educa a los papás, se les enseña cómo utilizarlos también. En relación, ya saliéndonos un poco de lo que es la educación, y que la educación también da para mucho, mucho más, pero ahí es donde tiene que ver la escucha activa de nosotras, que si bien les educamos sobre ciertos puntos clave, también nos damos el tiempo de resolver cualquier duda que el paciente pueda tener. O sea, a veces llegan cosas súper insólitas que bueno, tenemos que resolver y darnos el tiempo ahí de aclarar. Y saliendo un poco de la educación y yendo hacia la gestión de enfermería y epilepsia, también tenemos un rol importante en orientar al paciente en relación a la gestión de sus exámenes u otras cosas que necesiten en algunos casos, en relación a los accesos que tenga el paciente, o a su nivel socioeconómico, o su manejo de tecnología, o lo que sea. A veces tenemos que incluso ayudarlos a gestionar horas, por ejemplo, explicarles de qué se trata, porque a veces son exámenes súper específicos que no es tan fácil llegar y pedir hora. Entonces hay que orientarlos en qué lugar tiene que ir, cómo hacerlo, reforzar las indicaciones. Siempre la idea es fomentar en el fondo su automanejo y su autocuidado, pero obviamente también hay que prevenir que a lo mejor el paciente, por pedir mal un examen, por no comprender bien lo que tenía que hacer, gaste plata en un examen que no le va a servir, por ejemplo. También hacer gestión de los pacientes candidatos a cirugía de la epilepsia, todo lo que implica en el fondo el previo, explicarles de qué se trata el proceso, los exámenes que puede requerir, que va una evaluación, que la idea es que esto sea realizado de la mejor forma. Entonces es un proceso de evaluación en el que no necesariamente a lo mejor va a ser candidato a cirugía, sino que dejarle súper claro y bajarle un poco esa ansiedad y expectativa, para que después no se frustren tanto si a lo mejor resulta que no es operable, por ejemplo. Si es operable, hacer las gestiones también necesarias para que lleguen a la cirugía con todo lo que necesitan, todos los exámenes, toda la documentación, después hacer el seguimiento posterior, ¿cierto? Que el paciente tiene que tener controles con el neurocirujano, controles con su neurólogo, dependiendo del lugar donde se esté, control también con psiquiatría, y hacer todo ese seguimiento y evitar que el paciente se nos pierda, porque para muchos es como cirugía de la epilepsia y se le acabó la epilepsia y se olvidan. Entonces hay que hacer también ese rescate y estar un poquito encima de eso. Gestión documental también relacionada a la atención del paciente, consentimiento informado, derivaciones GES, explicarles también de qué se trata, cuáles son un poco sus derechos, sus beneficios, y cómo tienen que hacerlo para no perderlo, por ejemplo, si están en el ámbito público, FONASA, decirles que tienen que asistir a los controles que el hospital les indica, o el consultorio, porque si no asisten van a ir perdiendo ese beneficio. La idea es que no pierdan eso, porque el tratamiento es largo, es caro. También, bueno, gestión de exámenes. A veces hay que tener exámenes de los pacientes, por lo menos nosotros manejamos hartos exámenes de pacientes para evaluaciones prequirúrgicas, etc. También hacemos una especie de, que no sé si llamarlo gestión, pero es como un enlace médico-paciente en el cual estamos como de por medio, resolvemos hartas dudas, le orientamos al paciente a veces en cómo organizar sus controles, atender sus necesidades, orientar, generar también instancias de feedback en caso necesario. A nosotros nos pasa también de que tenemos que hacer ese feedback. Por ejemplo, el paciente se comunica con nosotros y nos cuenta que el paciente está hospitalizado, que le pasó tal cosa, entonces hacemos como ese nexo ahí con el doctor
porque no se dan todos los casos y que el médico y está en todo su derecho a darle a todos los pacientes su contacto, su correo, o sea, sería de loco. Entonces, por lo menos en un centro especializado de epilepsia tenemos ese rol en el fondo de la enfermera de hacer un poco también este filtro y orientar a los pacientes, porque a lo mejor si el paciente me dice, mire, señorita, necesito una hora porque hace un año el doctor me dio una orden para un electro y se me perdió. O sea, como que no vale la pena que un paciente vaya una hora al médico por una orden que se le perdió. Podemos gestionársela y que vaya a la hora con el examen hecho y que aproveche al máximo esa instancia, ¿cierto? Gestionar también en cuanto a la red de apoyo. Pesquisar si estas ciertas situaciones a lo mejor a veces el paciente abiertamente llega pidiendo ayuda, otros no tanto, y ahí nosotros nos podemos dar cuenta qué puede necesitar o quiénes lo pueden ayudar. Y está el departamento de apoyo social o derivaciones quizá, y hablar con el médico tratante si requiere algún apoyo psicológico, o derivarlo con también departamento social para que lo inserten con redes de apoyo, con grupos también que lo puedan ayudar en relación a la epilepsia, si necesite desarrollar actividades también. ¿Ya? Entonces hacer esos enlaces, pesquisando estas situaciones de riesgo y generando ese apoyo. Por eso también es importante decir que no lo hacemos solas. O sea, acá estamos hablando un poco más específico del rol de la enfermera en el tratamiento de la epilepsia, que fundamentalmente es educativo y de refuerzo al tratamiento y empoderar un poco al paciente y darle herramientas para que pueda manejar su enfermedad y sea lo más independiente y autónomo posible. Pero también tenemos que considerar que esto es integral, que tenemos acá varios profesionales en juego, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, dependiendo del caso incluso puede haber nutricionistas, terapeutas ocupacionales. Entonces esto es algo muy, muy amplio y muy integral. Pero contarles un poco que, claro, nuestro rol tiene que ver también con algo como de enlace, de pesquisar cosas y tratar de ir orientando al paciente hacia donde necesite ir para apoyarlo de la mejor forma en su tratamiento. Y algunas cosas importantes a recordar. Numerosos estudios demuestran que el conocimiento que los pacientes tienen acerca de la epilepsia y las consecuencias de ella sobre su vida diaria es escaso. Y eso es grave porque no puede ser, o sea, es una enfermedad que requiere de que el paciente conozca y sepa lo que le pasa. Es importante considerar que los temores y preocupaciones acerca de las crisis son más discapacitantes para la salud emocional, ajuste familiar y éxito social de la persona con epilepsia que las crisis mismas. O sea, muchos pacientes dejan de hacer un montón de cosas por miedo a las crisis, sobre todo si están muy descontrolados o ya están muy refractarios. Entonces eso es más complejo de manejar. Es importante la educación, indagar a lo mejor por qué a veces hay pacientes que son refractarios, pero uno se da cuenta que es por un mal manejo del tratamiento. Y si no es así, efectivamente es refractario y pese a distintos esfuerzos terapéuticos, no disminuye su frecuencia de crisis, apoyarlo en lo que sea necesario. ¿No estás con audio, Alejandra? ¿En serio? Hola, te dejé escuchar yo. Y estamos como en el tiempo. Sí, estoy terminando. ¿Se escucha? Porque yo tengo el micrófono abierto. Se escucha, Alejandra, tranquila. Ya. Y lo último es, bueno, fundamental como estrategia del tratamiento exitoso, no solo considerar los fármacos, que debe existir un equipo multidisciplinario especializado, educación planificada para el paciente y su entorno, disminuir el estigma asociado, que eso es súper importante y como institución trabajamos por eso. Y dentro, bueno, la función de enfermería participa en la planificación de los cuidados, elaboración e implementación de plan de educación al paciente, familia, grupo organizado de la comunidad, y eso junto también con asistentes sociales. En nuestra organización, debo decir que los asistentes y el departamento social tienen muy bien desarrollado esta parte. Y lo último, incluir el estigma y el lenguaje inclusivo, que también tratamos de fomentar, y sobre todo a los pacientes, que bueno, eso lo escucho profesionales, pero también muy seguido a los pacientes, con nuestro objetivo sacar la epilepsia de la sombra, y es el lugar, por ejemplo, decir epiléptico, decir persona con epilepsia, y tratar de transmitir esto a los pacientes, porque esto yo lo escucho mucho de ellos mismos. Yo soy epiléptico, necesito tal cosa, ¿cierto? No son epilépticos, son personas con epilepsia. En vez de hablar de ataque, decir crisis epiléptica también, los familiares, no, es que le dio un ataque, y eso es súper frecuente, y la palabra ataque realmente es como bastante negativa.
o hablar de crisis epiléptica. Tampoco decir que la persona sufre ni padece, sino que decir que tiene epilepsia. Como cualquier otra cosa que una persona pueda tener, o sea, hay también un sinnúmero de enfermedades crónicas, entonces no está sufriendo ni padeciendo, sino que tiene esta enfermedad y se trata por eso. No usa drogas, usa fármacos o medicamentos, ¿ya? Eso un poco para que nos ayuden a difundir este lenguaje y ir corrigiendo esto que genera mayor estigma. Muchas gracias a todos, espero que no haya sido tan fome. Les agradezco la audiencia y la escucha y atentos. Les dejo correo de servicio médico en caso de cualquier duda, la página de la Liga de la Epilepsia, donde también hay videos, manejo que hacer en caso de crisis, por si necesitan mostrarse a algún paciente que tengan o verlo ustedes mismos, y las redes sociales donde se están subiendo harta información, sobre todo a Instagram. Bueno, le damos las gracias a Alejandra por su presentación. Quiero presentar a continuación a la doctora Francesca Solari, neuróloga infantil. Ella nos va a acompañar y nos va a presentar el tema epilepsia en la niñez y principales comorbilidades. Al tiro, buenas tardes, yo te agradezco la invitación a este curso. Me tocó el año pasado estar y en realidad es muy importante que los médicos, tanto los becados como los médicos generales, también puedan escuchar esto sobre epilepsia. Denme un segundo que voy a compartir la presentación. No sé por qué. Bueno, por mientras yo, doctora, quiero volver a reiterar la información de la asistencia. El requisito de asistencia es de un 75% y tenemos el registro con las interacciones con los ingresos de cada uno de ustedes participantes a la sala de Zoom. Así que de esa forma vamos verificando. Y si desean certificación, escríbanos a cursos@liche.cl para ponerlos en la nómina y mandarles la prueba final. Ya, doctora, ¿estábamos listas para compartir? Sí, pero de esas cosas que pasan, denme un segundo porque estoy intentando compartir lo que hice antes sin ningún problema. Son las cosas de las transmisiones en vivo, pero acá estamos esperando y por mientras también les cuento que esta clase, junto a la clase de Alejandra, que es parte de nuestra segunda sesión, se va a subir probablemente a partir del día lunes a nuestro canal de YouTube, donde también está ya la primera sesión. Las dos clases de la semana pasada, para quienes no pudieron verlas completas o quieren repasar para la prueba, también van a estar ahí disponibles. También si me escriben al correo de curso, yo les mando el link del canal y ustedes ahí pueden tener acceso a las clases que ya están disponibles para que se puedan visualizar. Vamos a hacer el último intento, denme un segundo porque estaba bien yo. Espérenme. Ya, me piden por acá que escriba el mail de la certificación y vamos a hacer eso para poder compartir con ustedes el correo y les voy a poner una diapositiva con el correo para que lo puedan ver. Espérenme. Yo no puedo. Deme un segundo porque el problema es que perdí la visión de ustedes, eso es lo que pasa, no te estoy viendo. Sé que me están viendo, que me están escuchando. Sí, tranquila, si acá estamos esperando con mucha calma, así que tranquila usted. Mientras yo le comparto acá a nuestros alumnos el correo al cual tienen que escribir para tener registro de que están interesados en la certificación. Así que en este minuto vamos a compartir pantalla para que puedan anotar esta información también. ¿Estamos ok con su presentación? Partamos. Ahora tiene que abrir su micrófono y podemos partir.
Ya, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, perfecto. Ya, perdona, tuve un problema que se me cerró y no me di cuenta. La invitación que me hicieron, que les agradecí a la gente de la Liga, era hablar de epilepsia en la infancia, que en realidad es como hablar de toda la epilepsia en pediatría infantil. Y así que me voy a dedicar más bien básicamente a las comorbilidades que se dan en la epilepsia infantil. ¿Ah? Las crisis en general en los niños es un desorden bastante frecuente y produce bastante ansiedad en los padres. Ya conversamos desde el punto de vista de la enfermedad, como ellos también los apoyan y cómo los ayudan. Ocurre aproximadamente un 4 o un 10% de los niños, de todos los niños comparable en incidencia, y son alrededor del 1% de las agresiones pediátricas. Los niños bajo 3 años tienen mucho mayor incidencia de crisis, y esta va disminuyendo a medida que incrementa la edad. Este es un gráfico hecho en una población no cerrada, pero en una ciudad, en 2 ciudades de Alemania. Se fijan que se vio la prevalencia, la incidencia anual en diferentes grupos etarios de epilepsia, y si se fijan, en la edad entre los 1 mes y 12 meses, la incidencia es mucho mayor, y esta va bajando a medida que va avanzando la edad. Estos son todos los tipos de epilepsia que ellos encontraron, pero si los queremos resumir, la mayoría son epilepsias focales, un 58 o un 60%, epilepsia generalizada, un 38%, y algunas indeterminadas, un 3%. Ahora, de estas, las más frecuentes de las epilepsias focales es la epilepsia benigna de la infancia, o la epilepsia focal, que las vamos a ir viendo también. O sea, un cuarto de la epilepsia corresponde a eso. Esto es un estudio que lo quería ver, para ver un poco del estudio prospectivo en seguimiento de casos de reciente diagnóstico. Son niñitos que se diagnostican recientemente epilepsia y los siguen en el tiempo, entre 1 y 24 meses. Y esto es importante porque si vimos que la etiología, que la incidencia es mayor de los niños menores de 1 año, ellos tienen mucha mayor posibilidad de tener causas estructurales, lesiones cerebrales adquiridas por secuelas por encefalitis, por meningitis, por el periodo del parto, por la asfixia del parto. Se manifiestan las alteraciones genéticas también con epilepsia en los primeros años de vida, y las alteraciones metabólicas. O sea, la epilepsia en un niño es un síntoma que es como la explosión de un volcán, de algo que está ahí debajo. Por lo tanto, en ese grupo nosotros encontramos una serie de alteraciones epilépticas que son bastante más bien, que se van a asociar a alteraciones y comorbilidades importantes. El más frecuente de este grupo es el síndrome de West, en los niños menores de 2 años, y tenemos otros síndromes que inician en esta edad, que también son con compromiso importante a futuro, como el síndrome de Tajada, el síndrome de Dravet u otras alteraciones epilépticas. Por lo tanto, si separamos las epilepsias en 2 grupos importantes para poder ver las comorbilidades que se asocian a esto, que también van a cambiar según eso, tenemos que los niños que debutan antes de los 2 años, solamente libertad de crisis tiene alrededor de no más de un 60%. Pero si vemos del total pediátrico, si sumamos los niños más grandes, vamos a ver que el 70% tiene libertad de crisis. O sea, claramente está concentrado, son niños mucho más severos y más graves en los primeros 2 años. Causas sintomáticas, o sea, que tienen causa, por ejemplo, encefalopatías, alteraciones estructurales, alteraciones por el parto, en los menores de 2 años puede llegar casi hasta un 80%, y en cambio en el total pediátrico vamos a tener muchas más causas como epilepsia genéticamente determinada, y vamos a tener solamente un 22% como causa sintomática. Y si vemos también cuáles de estos niños cursan o se asocian al retraso del desarrollo psicomotor, en los niños menores de 2 años tenemos casi un 70% cursa con retraso del desarrollo psicomotor. O sea, hacer un diagnóstico de epilepsia en un niño menor de 2 años tiene una condición que puede ser negativa para ese niño. En cambio, solamente un cuarto de los niños del total pediátrico va a estar asociado a un retraso en su desarrollo. Por lo tanto, ¿cuáles son las comorbilidades más importantes que nosotros vamos a conversar hoy día? Son las comorbilidades cognitivas que un niño puede tener cuando se diagnostica epilepsia. Puede estar asociado a discapacidad intelectual, puede estar asociado a trastornos específicos del aprendizaje, puede estar asociado a trastornos del espectro autista o trastornos de la atención y hiperactividad. ¿Y por qué me interesa eso? Porque en el fondo los niños, si yo tengo una epilepsia y además se le asocian estas comorbilidades que les estoy mencionando, tienen un impacto muy negativo en su calidad de vida. Estamos hablando de niños que están empezando a vivir, por lo tanto, esto incluso puede ser más
un impacto mucho más negativo que incluso la frecuencia de crisis. La causa de esto, porque en el fondo estos niños que se asocian a discapacidad cognitiva, en el fondo que influye en ellos la etiología de base. No es lo mismo un niño que tiene una etiología que es una epilepsia genéticamente determinada, por ejemplo epilepsia tipo ausencia, a un niño que tuvo una asfixia neonatal severa en el parto. La edad de inicio, mientras más precoz ya vimos, inicia la epilepsia, mucha más probabilidad de tener alteraciones desde el punto de vista intelectual o discapacidades cognitivas o discapacidades del aprendizaje. La frecuencia y localización de las crisis, que se lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el seminario, y potencialmente también influye, que eso está súper en discusión, la actividad epiléptica y los fármacos antiepilépticos, como también pueden influir negativamente en el desarrollo del niño. Las causas más importantes, por lo tanto, van a ser que sea una epilepsia fármaco-resistente, que sea de inicio temprano o que esté asociado a una encefalopatía epiléptica. Esas son las causas, en el fondo, que nos vamos a tener más dificultades. Acá, en el fondo, se los puse un poco, esto está sacado de una revisión del año pasado, y se ve que causas epilépticas se asocian más a ciertas causas cognitivas. Por ejemplo, discapacidad intelectual se ve mucho más en las encefalopatías epilépticas, eso lo tenemos súper claro, como el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, o algunas epilepsias de inicio muy precoz. Pero probablemente si yo tengo, por ejemplo, alteración de la memoria de trabajo, lo voy a ver en todo tipo de epilepsia, pero más específicamente en los niños que tienen epilepsia de origen frontal. Si yo tengo, por ejemplo, alteraciones visoespaciales y alteraciones no verbales en las cosas cognitivas, probablemente va a estar más asociado a una epilepsia del lóbulo temporal. Por eso que cada una de estas alteraciones se ven asociadas, pero todas finalmente pueden asociarse a diferentes tipos de epilepsia. ¿Y esto por qué se pasa? Esto es como un círculo vicioso en el fondo. Yo tengo alteraciones, mecanismos neuropatogénicos genéticos, por ejemplo, alteraciones genéticas de alteraciones de los canales de sodio, alteraciones estructurales. Tengo displasias corticales, por ejemplo, alteraciones estructurales que también me van a producir mal funcionamiento cerebral, algunas alteraciones metabólicas, y esto en el fondo va a producir crisis y descargas intelectuales frecuentes que finalmente va a tener alteración cognitiva, conductuales, psiquiátricas, y esto a su vez va a alterar también las crisis, porque si yo tengo alteraciones en el trastorno del ciclo sueño producto de mis descargas, a la misma vez, al dormir mal, voy a tener más descarga, más crisis y un círculo vicioso que tengo que yo, en el fondo, ir parando. También en el fondo se los quería mostrar porque dentro de las comorbilidades más frecuentes que vemos en los niños, este fue un estudio de un seguimiento de 200 niños en Inglaterra, de los cuales 85 tenían epilepsia. Si ustedes se fijan, un 33% de estos niños con epilepsia tenían déficit atencional, o sea, mucho más alto que la población general. Un 21% de ellos se asociaba al trastorno del espectro autista, y 18% al trastorno de discapacidad de fondo desde el punto de vista de alteraciones motoras, de grafomotoras para escribir, alteraciones desde el punto de vista de torpeza motora gruesa, es un 18%. Ahora, pero lo importante es que también había un 60% de estos niños que cumplía con este criterio, un tercio de ellos ya lo tenía previo al inicio de su epilepsia. En el fondo esto es como el huevo de la gallina. Hay un cerebro que está disfuncionando, que va a producir epilepsia y que va a producir también este trastorno descognitivo. Y a su vez, esta epilepsia, si yo no la controlo y tengo descarga frecuente, va a aumentar también esta discapacidad cognitiva. Con respecto al funcionamiento cognitivo en estos pacientes, en estos 85 pacientes que se estudiaron con epilepsia, en una población general, el 40% tenía una discapacidad cognitiva con un CI total menor a 70, un 15% estaba al límite y un 45% tenía una capacidad intelectual normal. Ahora, acá, este es un estudio en una población en Israel, que lo interesante es que en el fondo estudiaron la prevalencia de epilepsia en esta población y la prevalencia de trastorno déficit atencional. Si se fijan, la prevalencia de epilepsia en la población fue un 0,5% y esta va aumentando a medida que va aumentando la edad. La prevalencia de déficit atencional también va aumentando a medida que aumenta la edad y es alrededor de un 12,6%. Pero
un 27%, casi un 30% de los niños que tenían diagnóstico de epilepsia tenían trastorno déficit atencional, pero solamente el 1% de los niños que tenían déficit atencional tenía epilepsia coexistente. En el fondo, el niño que tiene epilepsia tiene mucha más probabilidad de tener más asociado un déficit atencional. Este es otro estudio que se compararon pacientes con epilepsia y pacientes con trole, que todos tenían un rango de inteligencia absolutamente normal. Esta es la característica de su epilepsia. Y vamos a ver que los niños, son los niños con epilepsia, y estos son los niños sin problemas de epilepsia, y todos los niños con epilepsia tienen mayor alteraciones en los exámenes que se le hicieron, y no tuvieron relación con el tipo de epilepsia. Si la velocidad de ejecución fue más lenta, relacionada si yo tengo una edad de inicio más temprano, tengo una velocidad de ejecución mucho menor en los pacientes con epilepsia, y el incremento de la hiperactividad fue asociado mucho más frecuente, y si yo tenía más crisis, los niños tenían mucho más hiperactividad asociada. Otros resultados que se repiten en los trabajos, los niños que tienen trastorno déficit atencional se hace mucho menos diagnóstico que los niños con déficit atencional solo. O sea, si yo tengo un niño que tiene déficit atencional, que tiene epilepsia, tengo un porcentaje mucho menor de que se hace diagnóstico de déficit atencional. O sea, hay un subdiagnóstico sobre déficit atencional. Y además, aparte de estar subdiagnosticados, están subtratados. O sea, si yo tengo déficit atencional, el 85% de los niños sin epilepsia está en tratamiento, y solamente el 50% de los niños con epilepsia está en tratamiento. O sea, el déficit atencional está subtratado y subdiagnosticado en los niños con epilepsia, y eso entonces va a aumentar su discapacidad frente al resto de los niños cuando están en el colegio. Ahora, los niños con rango intelectual normal, o sea, mayor de 80, a menudo presentan alteraciones específicas en el aprendizaje, como dificultad, que tienen epilepsia, como dificultades en lectura, escritura y matemática. Se asocia mucho más que la población en general. La memoria de trabajo y su velocidad de procesamiento también son indicadores sensibles desde el punto de vista cognitivo, y también han sido reportados con mayor dificultad en los niños con epilepsia. O sea, si yo tengo un niño que está yendo al colegio y tiene epilepsia, y lo estoy viendo en el consultorio, yo tengo que, cuando él va a asistir al consultorio, lo voy a estar viendo en el policlínico del hospital, no puedo dejar de preguntarle, no solamente preguntar cómo estamos en epilepsia, está tomando los fármacos, tiene crisis, no tiene crisis, sino que también tengo que preguntar cómo me está yendo en el colegio, cómo estoy atendiendo, cómo me estoy comportando, si tengo una dificultad específica en memoria, si tengo una dificultad específica en la parte verbal, en la comprensión, porque si no lo pregunto, no lo trato, y si no lo trato, aparte de su epilepsia, le voy a agregar una comorbilidad mayor, y eso va a impactar mucho más negativamente en su calidad de vida que la misma epilepsia, que puede estar muy bien controlada. Ahora, estos son los niños que estamos hablando como en general. Ahora nos vamos a ir específico a ciertos síndromes que se asocian con síndromes epilépticos en la infancia. Vimos que el síndrome epiléptico más frecuente en la infancia menor de 2 años es el síndrome de West, y tenemos que saber que el 80 al 90% de los niños con síndrome de West va a presentar una discapacidad intelectual en su vida futura. Por lo tanto, es un niño que yo tengo que empezar a estimular, no solamente dedicarme a tratar su epilepsia, sino que tengo que empezar a estimular su desarrollo desde pequeño. Y además de este grupo de niños con síndrome de West, casi el 35, casi un tercio, va a tener en algún minuto de su vida un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Por lo tanto, son niños que yo precozmente debo intervenir con terapeuta ocupacional, con fonoaudiólogo, con la parte de kinesiología, porque sé que ellos van a tener una discapacidad asociada a su epilepsia. El síndrome de Dravet, o alteración que en el fondo está la epilepsia mioclónica precoz de la infancia, tiene un promedio intelectual entre alrededor de 48, en un rango entre 30 y 69. En general, el déficit cognitivo general es moderado, pero tiene muy bajas capacidades en comunicación y en autonomía personal, que los hace mucho más dependientes de sus cuidadores.
y tienen muchas dificultades en atención y son niños muy hiperactivos, lo cual muchas veces se asocia a trastornos conductuales. Por lo tanto, estos niños, aparte de una epilepsia refractaria, son niños que son difíciles de manejar por sus padres, que cuesta que sean independientes, y que se autorregula además, que los papás están muy encima de ellos por la cantidad de crisis que tienen. El otro tipo de epilepsia está la miclónica tónica, o conocida también como síndrome de Luz. Casi un tercio, un 40% también se asocia a discapacidad intelectual. Muchos de estos niños también desarrollan conductas agresivas y especialmente una hiperactividad muy importante. Está muy asociada a este tipo de epilepsia, y el 17% de ellos además desarrolla conducta del espectro autista. El síndrome de Lennox-Gastaut es tan devastador, es un síndrome que se aparece mucho más tarde en la infancia, pero muchas veces tiene antecedentes de haber presentado un síndrome de West cuando más chiquitito, y el 90% desarrolla discapacidad intelectual, y si vemos que el adulto joven ya el 95% tiene discapacidad intelectual severa a moderada. O sea, este es un síndrome que cuando aparece produce discapacidad intelectual importante. Ahora, nosotros hablamos del síndrome de Dravet, que en el fondo es una canalopatía, está alterado el canal del sodio, pero que como todas estas causas metabólicas, genéticas, tienen un espectro que es muy importante, que va desde niños que tienen nada, que tienen el efecto que tienen muy poca sintomatología, niños que hacen crisis febriles plus, epilepsias generalizadas que se prolongan después en la adolescencia y en adultos, hasta un síndrome de Dravet que va asociado a un deterioro de su capacidad intelectual y esta capacidad cognitiva que conversamos delante. Ahora, pero esta cosa de que el niño con déficit de canal de sodio no tiene, hay unos que no tienen convulsiones febriles y nada más, también es un pero. Esos niños también hay que seguirlos porque también están asociados a alteraciones del aprendizaje y alteraciones de la conducta y alteraciones psicológicas importantes. O sea, este niño que tuvo una convulsión febril, que puede haber tenido una convulsión febril plus, y que porque tenía un primo o alguien con Dravet, o porque le hicimos el estudio, porque teníamos sospecha que esto no estaba andando bien y tenemos un déficit en canal de sodio, no tenemos que quedarnos tranquilos, qué rico, no tiene un Dravet, el niño está evolucionando bien, sino que tengo que estar muy atenta porque ese paciente va a asociarse probablemente en un porcentaje no menor de un 30 o 40% a alteraciones desde el punto de vista también del aprendizaje. Esas son las epilepsias más graves que aparecen antes de los 2 años y que vimos que también son una incidencia bastante alta. Ahora vamos a hablar cada una de las comorbilidades un poquito que se asocia a las epilepsias mucho más frecuentes, como la epilepsia focal de la infancia, conocida también como rolándica, y aquí vamos a incluir también el Payanotopoulos. En general, no hay algunas alteraciones que podrían ser, decíamos, como funcionales, que se relacionan con estas descargas epilépticas frecuentes, pero no está muy claro, eso es un debate bastante oscuro, si cuántos de ellos provocan alteraciones conductuales, pero en general los trastornos del aprendizaje y conductuales se ven más frecuentemente en la fase aguda, más que en la fase posterior. Generalmente los niños tienen un muy buen pronóstico, y si son bien manejados, su pronóstico psicosocial y ocupacional futuro es bastante bueno. Si es que yo manejo bien esa movilidad cuando estoy en mi periodo, pensé que esto va a ser entre los 6 a 12 años, estoy en el periodo escolar, en el aprendizaje de lectoescritura, si tengo un trastorno del aprendizaje, un poquito desatento y no lo manejo, aparte de su dificultad, de su epilepsia, le voy a agregar una dificultad por un trastorno asociado a ella no tratado. Pero es una epilepsia con muy buen pronóstico futuro. La epilepsia tipo ausencia, que uno piensa que también es bastante buen pronóstico, ojo, son epilepsias que sí se asocian más al trastorno de déficit atencional, un 30%, tienen mayor, y esto se asocia mucho más cuando los niños parten muy precoz en su epilepsia con ausencia o tienen una alta frecuencia de crisis. Y también se asocian a trastornos del ánimo, a trastornos de tipo ansioso y depresión. O sea, estos niños hay que estar ojos, son niños que responden súper bien al tratamiento generalmente, pero son niños que tienen mayores relaciones de trastorno dependencional, tienen mayores trastornos del ánimo, y estos niños también pueden recaer después con epilepsia más adelante. Y dentro de este continuo, que son las epilepsias ausencias juveniles y las micrónicas juveniles, está la micrónica juvenil, y ellos tienden a tener cierta mayor dificultad en la fluencia verbal, tienen un poquito más de dificultad en las clarificaciones, dificultad en memoria,
pero se asocia bastante a depresión, un 21%, y a desorden psiquiátrico y ansioso. Y esto también se da, si uno piensa, porque se da en el contexto, debuta en la adolescencia, por lo tanto hay una serie donde está todo el desarrollo de las vías frontales, y eso también hace que estas alteraciones, estas crisis generalizadas con máximo frontal, tienden a tener muchas más alteraciones desde el punto de vista psiquiátrico, y eso también va a dificultar el manejo de la epilepsia. Son pacientes más rebeldes, que se creen superhéroes, que se me toman medicamentos, no importa, estoy en la edad que estoy en la fiesta de graduación, cuando se podían hacer fiesta de graduación, ni siquiera van a poder hacer estos pobres este año, pero que hay el trasnoche, el trago, entonces, y eso entonces va a provocar crisis, y eso va a provocar rabia, y eso es como una bola de nieve que uno tiene que estar atento. Y están todas las epilepsias focales, secundarias, a alguna alteración especial del network que puede, y eso va a provocar, desde el punto de vista también, alteraciones bien específicas. Y aquí está un modelo que les voy a poner, que es el estado epiléptico del sueño, que depende donde, a la edad que aparezcan estas descargas frecuentes, a la edad, o sea, el lugar donde aparecen estas descargas, es la manifestación que yo voy a tener desde el punto de vista de la morbilidad asociada, que pueden ser funcionales, como el estado epiléptico del sueño, que muchas veces no encontramos alteraciones estructurales, o secundarias alteraciones estructurales o genéticas. Yo aquí me voy a saltar esto y voy a volver acá. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se ha visto que algunos hechos electroclínicos son congruentes con diferentes compromisos de la red, especialmente de la red perisilviana. Estas epilepsias se caracterizan por abundantes descargas en zonas regionales y pocas crisis, y se asocia a una severidad en los síntomas cognitivos. Y dentro de este estado epiléptico del sueño tenemos desde el síndrome de Landau-Kleffner, las epilepsias focales que serían como atípicas de la infancia, y tenemos después el estado epiléptico del sueño. Si estas descargas focales se presentan intensamente en niños menores de 4 años, la afectación primaria que yo voy a ver va a ser la alteración del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo a esa edad estoy en el pleno desarrollo del lenguaje, y la zona perisilviana está provocando, todo esto está asociada muy a la creación del lenguaje, y si yo no tengo buena creación del lenguaje, tengo menor comprensión, y eso se asocia mucho más a una regresión autista. O sea, tengo alteraciones del lenguaje y tengo conductas tipo autista. Si estas descargas frecuentes y epilepsias se debutan entre los 4 y los 6 años, esta alteración va a ser mucho más neurocognitiva, mucho más de discapacidad intelectual y control de impulso. Y si estoy en niños mayores, va a ser también, desde el punto de vista, va a ser la parte intelectual y la parte conductual. Esto en el fondo, si yo tengo este network, desde el punto de vista de la alteración perisilviana, si yo tengo mucho más alteración del network temporal, lo que yo voy a tener entonces va a ser un síndrome de Landau-Kleffner asociado a alteraciones desde el punto de vista verbal, desarrollo del lenguaje y discapacidad y trastorno del espectro autista importante. Si yo tengo una alteración, estas descargas me alteran básicamente todo el eje central de la perisilviano, yo voy a tener las crisis rolándicas típicas, pero voy a tener ausencias atípicas, micronías negativas, y voy a tener dificultad desde el punto de vista de aprendizaje importante. Si yo tengo una alteración del network perisilviano, pero que me afecta hacia el lóbulo frontal, que son los niños más grandes, yo lo que voy a tener va a ser un deterioro de las funciones cognitivas, voy a tener alteraciones en el comportamiento y agresividad y trastornos del aprendizaje importantes. O sea, aquí uno ve que no es solamente aquí, cuando yo tengo alteraciones específicas de ciertos networks, yo voy a tener ciertas manifestaciones específicas en mi desarrollo intelectual, trastornos desde el punto de vista psiquiátrico y también conductuales como el espectro autista. Y si yo tengo, por ejemplo, una polimicrogiria que tengo todo alterado, básicamente lo que voy a tener va a ser una alteración de todas estas alteraciones que yo les mencioné antes. Perdonen que me voy a ir atrás porque eso fue un error mío, y ahí fue donde yo me atrasé. Acá. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una displasia, o sea, una alteración estructural, una zona en mi cerebro que no está funcionando bien y eso me provocó una epilepsia secundaria a esa malformación, si esa displasia está puesta en el lóbulo frontal, generalmente se va a asociar a niños con menor incapacidad intelectual, les cuesta mucho, son mucho más dispráxicos en la cosa motora, hay alteraciones de la atención importantes, tienen una respuesta inhibitoria, son niños muy impulsivos y tienen alteraciones en su memoria de trabajo. Y eso va a depender si mientras más precoz
debuta esta alteración epiléptica en el lóbulo frontal, mucho más problemas de intelectuales y retraso voy a tener, y si un poco más en la época que yo soy más adolescente, voy a tener mucho más problemas conductuales y alteraciones desde el punto de vista de dificultad en los impulsos. Si yo tengo el lóbulo temporal, que son mucho más conocidos también en los adultos, pero también en los niños también se produce una lateralización hemisférica. Si yo tengo alteración, por ejemplo, del lóbulo temporal izquierdo, voy a tener mucho más dificultades verbales, el procesamiento verbal. Si yo tengo alteraciones desde el punto de vista del lóbulo temporal derecho, en todo lo que son los procesamientos no verbales, y en general voy a tener una representación mucho más atípica del lenguaje si yo tengo un inicio precoz que está alterado a nivel temporal. Y el lóbulo occipital son niños que van a tener, que uno nota en su desarrollo, que tienen problemas importantes con las matemáticas, por ejemplo, porque tienen problemas con la cosa que es la visoespecialidad, o sea, les cuesta ubicarse en el espacio, y tienen muchas dificultades en las matemáticas, son niños que tienen un dibujo muy bizarro, y puede ir asociados también a dificultades en el campo visual. Aquí yo, perdón, que voy a tener que ir adelante, porque esto fue un problema mío. Ahora, si yo me voy a otro tipo de epilepsia, que esto un poco, la epilepsia esclerosis tuberosa ha sido una epilepsia genéticamente determinada, que se asocia a estos túberes, que son como estos tumores en el cerebro, por lo tanto da epilepsia y alteraciones focales. Se ha visto que estos niños, mientras más precoz debutan su epilepsia, mayor cantidad, mayor precocidad y mayor alteración desde el punto de vista intelectual va a tener. Ahora, también se empezó a ver, y por eso que en el fondo que no solamente era cuando los niños tenían crisis, sino que los niños chiquititos que sabían que tenían una alteración de esclerosis tuberosa y empezaba a tener alteraciones, descargas en el electro sin crisis, esos niños también a la larga tenían alteraciones desde el punto de vista intelectual, al igual que un niño que había tenido crisis. Por lo tanto, un niño que parte con alteraciones desde el punto de vista del electro, aunque no tenga crisis, se vio que esos niños respondían mucho mejor si eran tratados precozmente. O sea, esas descargas en el electro tampoco son inocuas para los niños, especialmente cuando parten chiquititos. Aquí en este estudio fueron 53 niños que se siguieron con esclerosis tuberosa y 31 que tenían túberes en el lóbulo temporal, tuvieron mucho mayor proporción de trastorno del espectro autista que los que no tenían túberes predominantemente en el lóbulo temporal. Y mientras el inicio precoz, como les dije yo, tanto como el síndrome de West, tenían mucho mayor riesgo de tener autismo asociado en su vida futura. Ahora, yo le puse esto, no es para que lo vean, porque ni siquiera yo lo puedo ver, yo que soy bastante piti, pero aquí hay una cosa súper importante. Cuando uno está siguiendo un niño con epilepsia, tiene que hacerle de alguna manera rutinaria y en forma seguida alguna evaluación de su desarrollo psicomotor cuando son chiquititos y hacerle evaluaciones neuropsicológicas, son súper importantes. Uno no tiene que olvidar que tiene que ir siguiéndolo. Y puede ser como sale acá en el preescolar, hacerle, la mamá viene y hacerle cómo va su desarrollo psicomotor, preguntarle los hitos del desarrollo, los hitos del lenguaje y estar constantemente chequeándolo. Va al colegio, constantemente chequear cómo le está yendo el colegio, cómo está la parte de la lectoescritura, si estamos ya en una edad más avanzada, cómo vamos con las matemáticas. Eso se puede hacer, no necesito hacerle un test importante, pero cosa de hacer un checklist cada vez que va, yo puedo ir detectando si hay alteraciones. Ahora, si yo ya tengo una alteración que sé que puede evolucionar con alteraciones intelectuales o trastorno atencional, debiera sacarle, que yo siempre digo sacarle como una foto. O sea, el paciente debuta con epilepsia, le hago su electro, le hago su resonancia, le hago sus exámenes de sangre para ver cómo va el antipiléptico y le hago, ojalá, haga una evaluación neuropsicológica, empezando. Y esa es mi foto actual. Y yo tengo que ver que ese niño a lo largo del tiempo se mantenga igual o mejor o lo apoye y que no, porque yo no traté eso de atencional que fue apareciendo junto a su epilepsia, lo fue perjudicando en su calidad de vida posterior. O sea, son cosas que uno tiene que ir siguiendo. Por lo tanto, siempre en los pacientes epilépticos, uno tiene que pensar que siempre van a tener algún grado de comorbilidad cognitiva, va a estar presente. Los síntomas pueden ser evidentes incluso antes de la primera crisis y haberse diagnosticado antes. Y lo peor de todo, que a veces pueden ser evidentes posterior a la epilepsia y yo no diagnosticarlo y no tratarlo.
Los problemas cognitivos y el comportamiento afectan el éxito laboral y los resultados psicosociales son mucho más adversos si yo no los trato precozmente. Es súper importante manejarlos, es tan importante como darles antiepiléptico, tratarle su déficit atencional, tratarle su alteración del espectro autista, tratarle sus dificultades de aprendizaje. Y tratarlos, porque allí nos pasa algo, porque los papás muchas veces no les gusta tratar los déficits atencionales, por ejemplo, están tratando su epilepsia, y digo, hay que dejarle metilfenidato porque con eso va a mejorar su atención. No, doctora, yo le estoy dando tanto medicamento y además quiere que le dé otro. Pero se ha visto dos cosas. Uno, va a andar mejor de su epilepsia, va a andar mejor de su trastorno de aprendizaje, va a estar mucho más feliz, va a tener un mejor resultado en el colegio, y por lo tanto hay que explicarle a los papás que no lo estamos drogando. Realmente la enfermera dijo que los pacientes no reciben drogas, reciben fármacos. Eso también hay que recalcarlo mucho en los papás. Porque si no, muchas veces uno incluso puede dejar el tratamiento y si uno está probando, papás no se lo dan porque no quieren darle más fármacos. Los trastornos específicos del aprendizaje se asocian a ciertos síntomas epilépticos. Pero en general, esto se produce porque hay ciertas perturbaciones en algunas redes y uno tiene que estar muy atento. Si yo tengo un paciente que debuta con epilepsia, yo pienso que una epilepsia, por ejemplo, rolándica, típica, focal, el 25% de la epilepsia, pero me doy cuenta que empieza a ir cada vez más mal en el colegio, no tiene crisis. ¿Cómo está? No, sin crisis, ya súper bien, medicamentos bien, ya listo, no subió de peso, de acuerdo. Pero si uno no le pregunta cómo va en el colegio, el niño cada vez le sigue yendo más mal, le pregunta a la misma, no, es que repitió, le fue pésimo. Pero no digo, 5 el año pasado y ahora repite colegio. ¿Y ahí qué pasó? Le tomó un electro y está descargando porque ese network de la actividad, de fondo de las descargas de la zona perisilviana se dispararon y eso provocó, asociado, un deterioro de sus capacidades intelectuales y nosotros a vista de uno y otro no se dio cuenta. Y eso no siempre es reversible con el tratamiento, por eso es muy importante. Y lamentablemente, lo que les dije, entonces estas alteraciones neurocognitivas se nos olvidan, y eso hay que diagnosticarlo. Por eso yo quise hablar cuando me preguntaron, me dijeron que hablar de comorbilidad asociada a epilepsia, me tomé básicamente las alteraciones neurocognitivas que generalmente van asociadas, es muy raro que no lo tengan, aunque sean transitorias, y generalmente se nos pasan y no las diagnosticamos. Los fármacos, hay que tener cuidado que no los toque, pueden provocar y acentuar las alteraciones cognitivas, sí, especialmente el fenobarbital, el valproico. Hay otros como la lamotrigina, que no tienen alteraciones desde el punto de vista intelectual. El topiramato altera mi memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. También las benzodiazepinas alteran la memoria de trabajo. Por lo tanto, uno también tiene que estar presente cuánto de lo que yo estoy haciendo está funcionando bien, cuánto yo estoy mejorando la epilepsia, cuánto no la estoy embarrando, entre comillas, con las alteraciones neurocognitivas que le estoy provocando con los antiepilépticos. Eso también tengo que ir yo sopesando con el tratamiento. Y las pruebas neuropsicológicas son imperativas para maximizar el éxito académico, laboral y social en los niños con epilepsia. O sea, los niños, nosotros tenemos que ojalá hacerle a todos una evaluación neuropsicológica. Si no la podemos hacer en consultorio, nos podemos ayudar también. En los colegios tienen psicopedagogas, tienen psicólogos que los apoyen, y entonces sería importante también apoyarse con los otros profesionales que están en la red, especialmente ministerial. Muchas gracias, eso es lo que quería conversar y espero que haya sido más o menos entendible. Gracias. Muchas gracias, doctora, y ahora vamos a continuar con el espacio de preguntas que va a estar moderado por el doctor Jorge Fester. Hola, buenas tardes. Un saludo afectuoso para todos los que nos están presenciando esta actividad. Y yo que para partir de esta ronda de preguntas, voy a plantearle algunas preguntas a nuestra enfermera Alejandra Altamirano. Porque en el tratamiento de la epilepsia, tanto en niños como en adultos, hay cosas puntuales claves. Obviamente que el tratamiento farmacológico y la adherencia a este tratamiento es muy importante. La primera causa por la cual un niño que tiene esta epilepsia de fácil manejo vuelve a tener crisis es por no cumplimiento del tratamiento, ¿ya? Otro pilar muy importante es lo que nos contó Alejandro Altamirano de manejar los factores desencadenantes de crisis. Otro pilar en el tratamiento tiene que ver con detección y manejo oportuno y preventivo de las comorbilidades.
¿ya? Y el otro pilar tiene que ver con el impacto psicosocial de la enfermedad, que vamos a tocarlo cuando hablemos del tema del impacto que tiene sobre la familia el diagnóstico de esta condición. Yo quería preguntar, porque en mi experiencia, que trabaja en un equipo de epilepsia en el sistema público, el rol de la enfermería es clave en educación al paciente, y a la enfermera frecuentemente los pacientes le hacen preguntas que al médico no le hacen jamás. Por ejemplo, la pregunta, ¿cómo se responde, Alejandra? La pregunta: si se me olvida una dosis del medicamento, ¿qué hago? Si vomito el medicamento, ¿qué hago? ¿Y si lo podría tomar junto con otros medicamentos al mismo tiempo? Porque esas son dudas súper frecuentes, Alejandra. ¿Cómo la respondes tú? Sí, sí, exactamente. Bueno, en relación al olvido, si se le olvidó una dosis, se le indica al paciente que se tome la dosis en cuanto se acuerde. La idea en el fondo es retomar este tratamiento lo antes posible. Ahora, ojalá sí que no se junte en el fondo con la dosis siguiente, porque tampoco, si ya le toca la dosis siguiente, bueno, se toma la dosis que le corresponde, pero si se acordó, se la tomó a las 9 de la mañana y se acordó a las 10, 11 de la mañana, mediodía, bueno, se la puede tomar igual. O, por ejemplo, en relación a cuántos medicamentos puede tomar juntos, lo importante es que le explicamos de que se arme un horario y evitar, por miedo o por temor, tomar como distintos medicamentos, distintos horarios, porque eso es más riesgoso para que se le vayan olvidando. Entonces, aclararle que puede armarse un horario y tomar varios medicamentos juntos. En algunos casos se sugiere, ojalá que tome desayuno también para disminuir algunas molestias, por ejemplo, en el caso del ácido valproico también, que puede ser un poquito más pesado para el estómago. Pero claro, ojalá ordenar un horario y no dispersar mucho distintos medicamentos durante el día, porque la probabilidad de olvido aumenta mucho más. En relación a los vómitos también, que claro, es una duda frecuente, sobre todo en niños que pueden tener mayor tendencia a veces a vomitar, sobre todo a veces si están con algún respiratorio o con secreciones o cosas. Dentro de la hora, o sea, si se tomó el medicamento y pasó más de una hora, no es necesario que repita la dosis, pero si aún no pasa una hora, pues, es necesario que repita la dosis para asegurar, digamos, de que tenga, en el fondo mantenga un nivel de medicamento en la sangre adecuado. Gracias, Alejandro. Y para la doctora Solari se refirió bastante a este tema, pero igual hay una pregunta muy interesante. La pregunta es que diferenciar entre crisis, convulsiones pulso-seizures, y la descarga epiléptica intermitente o intercrítica. ¿Cuándo una descarga epiléptica intermitente es una crisis y cuándo es una descarga solamente intercrítica? A ver, pero una cosa, la epilepsia es clínica, no sé si va por ese lado. O sea, yo cuando veo, cuando hay algo que interrumpe mi actividad diaria y pero que yo veo, esa es una crisis. O sea, en el fondo, si yo me desconecto por segundo, si yo tengo un movimiento repetitivo, si yo tengo algo, eso es una crisis. Y la descarga en el electro es otra cosa, que en el fondo que es esa actividad intercrítica, que es la que uno ve en el electro, que es una descarga que puede ser de milisegundos, a veces puede ser más, y que no tiene una manifestación clínica. A lo que yo me refería, no sé si puede quedar más o menos no claro, no sé si habrá sido eso, cuando yo hablaba del estado epiléptico del sueño, eso es lo que pasa en esos pacientes, es que estas descargas en el sueño son tan frecuentes que ocupan más del 80% del sueño y afectan en el fondo la estructura del sueño. Y eso es lo que provoca finalmente esta alteración cognitiva y las alteraciones que estábamos conversando. Pero son pacientes que no hacen crisis, entre comillas, lo que hacen es que su alteración en el sueño se altera, todo lo que es el procesamiento de la consolidación de la memoria, el aprendizaje, está alterado porque este sueño no está funcionando bien. Pero eso no es crisis, eso es una actividad en el electro. ¿Ya? No sé si esa ha sido toda la pregunta, ¿no? Perfecto. Ahora, y lo que hay que complementar en esto, la característica de las encefalopatías epilépticas, y esta encefalopatía epiléptica, es que la actividad epiléptica del electro en sí va produciendo un deterioro cognitivo e impide que el niño siga avanzando o pierda habilidades. Esa es la característica de la encefalopatía epiléptica. Y muchas veces, tratando esta encefalopatía que tiene re pocas crisis epilépticas, igual aunque uno lo trate, el deterioro cognitivo muchas veces no se interrumpe. No sé cuál es.
Claro, lo que pasa es que ahí, bueno, no sé si para complementar un poco, piense que es un cerebro en desarrollo, que a medida que avanza la edad, se van produciendo networks, se van produciendo conexiones, y esas van a ir siendo alteradas por estas descargas continuas, entonces se producen desarrollos anormales, un poco eso, y eso es lo que provoca finalmente estas discapacidades, todo lo que conversamos. Exactamente. Ahora, una pregunta también que vamos a ver cómo la responde Alejandra, porque yo soy neuropediatra, de modo que cuando un paciente está debutando con una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, la pregunta frecuente de la familia es si se me va a morir con una crisis, y yo creo que la enfermera también. Yo conversando con nuestra enfermera en el hospital, una pregunta frecuente es con respecto al riesgo de morirse por una crisis epiléptica. ¿Cómo lo contestas tú, Alejandra? Tienes que activar el micrófono. Ahí. Bueno, en relación a esa duda que es súper frecuente porque, claro, una crisis epiléptica es impactante para la familia y los padres, da esa sensación como que fuera a morir por una crisis y la respuesta es no, es muy poco frecuente. Se les indica y se les explica cuánto puede durar una crisis, sobre todo una crisis tónico-crónica generalizada, que dura 2 a 3 minutos, que se puede hacer eterno, pero que es importante que mantengan la calma, tomen el tiempo, y si esta crisis se prolonga sobre 5 minutos, ahí ya va a requerir atención médica, pero no va a morir en el fondo en el momento de la crisis, el paciente por la crisis misma. Ya, eso como que se les explica y tratar un poco de calmarlos, pero ellos siempre dicen, es que señorita, es súper difícil mantener la calma, y sí, es difícil, o sea, es un momento súper estresante y bueno, hay que irlo repitiendo, educando, pero es difícil, bueno, si uno no lo vive, ponerse en los zapatos de esos papás que ven a sus niños en esa situación, es complejo, pero se les explica de que no van a morir en el momento por la crisis. Claro, pero por otra parte, con respecto a su DEP, esta muerte súbita e inexplicada, que una muerte habitualmente que no se relaciona en la crisis epiléptica, que ocurre durante el sueño, es un tema, doctora Solari, que hay que tocarlo con los pacientes, ¿no es cierto? Sobre todo con algunos pacientes que tienen mayor riesgo. ¿Nos podrían definir un poco esto? ¿Considera usted que a nivel infantil cuál es el grupo que tiene mayor riesgo de muerte súbita e inexplicada? O sea, los pacientes con epilepsia refractaria son los primeros, los pacientes que tienen crisis nocturna, los pacientes que tienen alteración de crisis tónica la noche, esos son los pacientes que tienen mayor riesgo. Ahora, no se ha visto tampoco que no va asociado tampoco a veces a hay pacientes que han tenido libertad de crisis por el largo mes y igual han tenido su SUDEP, o sea, no es una norma clarita, pero sí a los pacientes que son epilépticos refractarios, yo generalmente les advierto a los papás el riesgo de SUDEP, no se los puede ocultar, digamos, ¿no? Sí, es muy importante. Y bueno, y es difícil, es difícil el tema, pero a veces los papás incluso ellos mismos lo plantean, porque los papás tienen acceso a internet y grupos y todo, y lo ven, digamos. Pero hay que explicarlo, porque en el fondo ya la angustia de un hijo con epilepsia, uno agregarle esa angustia es complejo, pero uno de alguna manera hay que advertirlo, digamos. Y por eso que hay que hacer hincapié en el control de las crisis y en el tratamiento, manejo del sueño y todo. Eso es clave, ¿no es cierto? Eso, se supone que si uno advierte esto, aunque parezca como una amenaza, está mejorando la adherencia al tratamiento, ¿ya? Sí. La evidencia que existe. Ahora, como neuropediatra y trabajando en un centro terciario, este centro avanzado de epilepsia de la Clínica de Conde, me imagino que sucede lo que nos sucede a todos los neuropediatras, que el diagnóstico diferencial de crisis epilépticas no es tan fácil. O sea, a nivel infantil, los fenómenos que imitan crisis epilépticas son 10 veces más frecuentes que la crisis epiléptica. ¿Cómo se orienta usted para decir este fenómeno estoy viendo? Porque se le pide que reconozca y clasifique el tipo de crisis, se le pide que reconozca si es un imitador de las crisis, que lo refiera al especialista adecuado si es un imitador de crisis, ¿no es cierto? Y se requiere que, mediante la clínica fundamentalmente una buena historia y un examen neurológico, defina si esto es una crisis epiléptica o no es una crisis epiléptica, ¿ya? ¿Qué porcentaje de niños con crisis epiléptica llegan a un estudio de video EEG y no tienen epilepsia, por ejemplo?
es hasta el 40% a veces, depende si tomamos la población total, digamos. Los trastornos, y van cambiando el tipo de trastorno paroxístico en epiléptico dependiendo de la edad. Cuando son más chiquititos vemos mucho estas depresiones tónicas de la mirada, que realmente son impactantes. Vemos estos como temblor, estos que como que tiemblan en general, algunos, las micronías de sueño, eso se da mucho más en los chiquititos, pero ahora es más fácil, entre comillas, no es que sea más fácil, porque existen los celulares, por lo tanto uno le pide a los papás que lo graben, porque también son eventos, porque la epilepsia, como les dije yo, son eventos paroxísticos y que se repiten en el tiempo, que son de corta duración y autolimitados. Y todo esto que estamos hablando son así, entonces los chiquititos es importante grabarlo. Ahora, hay que tener cuidado, porque cuando uno ve estos trastornos paroxísticos epilépticos, muchas veces los cataloga, pero siempre hay que estudiarlo. Uno tampoco tiene que dejar de estudiarlo, pero hay que ver que no hayan otras cosas asociadas porque uno los puede encontrar después. En los más grandes, ahí empiezan las famosas lipotimias, especialmente en los púberes, cuando empiezan a crecer y se desmayan, entonces ahí uno tiene que empezar a ver, hay que tomar la buena historia, yo creo que la historia es lo que manda. Después en los adolescentes se nos empieza a complicar la cosa, porque ahí vienen los trastornos, la crisis conversiva o algunos trastornos, otros tipos de trastornos que ya es más difícil y que, a ver, uno siempre dice si los movimientos son reptantes, si el paciente está con los ojos cerrados y los ojos no abiertos, también son orienta que podría ser entonces una crisis no epiléptica, pero hay crisis frontales que hacen movimientos reptantes de la cadera, por lo tanto es súper importante ver el tiempo, la duración, si hay un gatillante, si el paciente estaba solo o no estaba solo, si esta cosa tenía un efecto ganancial, no tenía un efecto ganancial. Es bastante complejo y hay que sumar una buena historia, pero básicamente los elementos, depende de la edad, son los trastornos paroxísticos no epilépticos y son muy, muy frecuentes. Y además, peor todavía, los pacientes más adolescentes se asocian epilepsia con síndrome, con trastornos paroxísticos no epilépticos, así que nos complica más todavía la cosa. Exactamente. Sí. Bueno, para cerrar esta sesión, le voy a hacer la última pregunta a la doctora Solari, pero para que insista en un tema muy importante. ¿Cómo se trata el déficit de atención en niños con epilepsia? Igual que los otros niños. Igual que Claro. el diagnóstico de epilepsia no es tomado en cuenta para el tratamiento del déficit de atención. Bueno, quiero agradecer de todos modos a la doctora Solari, a Alejandra Altamirano, por estas buenas presentaciones que nos han hecho. Y dejo a usted, a Loreto González, que coordina toda la actividad de educación de la Liga Chilena contra la Epilepsia, para que cierre esta actividad. Loreto. Ahora sí. Les vuelvo a agradecer a nuestros expositores de hoy día, la doctora Francesca Solari, Alejandra Altamirano, nuestra enfermera. Les recuerdo que la próxima semana, el jueves 29, tendremos nuestra clase número 5 con el tema epilepsia en el adulto y comorbilidades y epilepsia en mujer, la clase número 6. ¿Ya? Y que en este momento, a partir de la próxima semana, en realidad ya, las clases 1, 2, 3 y 4 están disponibles en nuestro canal de YouTube, el canal de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Si desean hacer alguna consulta o hacer solicitud de registro para la prueba final, nos pueden escribir al correo cursos@liche.cl, que les voy a compartir en este momento en el chat. De esta forma nos despedimos y les damos las gracias a ustedes por estar conectados con nosotros una nueva semana. Hasta luego. Gracias, Loreto. Gracias. ¿Estamos al aire? Ahí estamos despidiéndonos en realidad ya. La gente está saliendo, retirándose de la sala en este momento.